Hola, ¿qué tal chicos fanáticos del mundo de las artes marciales mixtas? Bienvenidos a su canal Mundo MMA. En este video le estaremos hablando acerca de las declaraciones de Jorge Masvidal, que espera que Dana White le permita asesinar a los hermanos Logan y Jake Paul. Además, Sean O'Malley responde al ataque de Paddy Pimblett. Charles Oliveira responde a las críticas de Justin Gaethje. Reclama cuando ganes 9 seguidas. Le dice: Paulo Costa se enfrentará a Marvin Vettori, anunciado como pelea estelar para la noche del 23 de octubre. Y Khabib quiere que Islam Makhachev sea el primer peleador en finalizar a Rafael dos Anjos. Antes de comenzar el video les pido que den like, compartan y se suscriban para poder seguir creciendo en la comunidad. Sin más, comenzamos con el video. Masvidal no tiene una nueva pelea en la UFC, pero espera que Dana White le permita enfrentarse a los hermanos Logan y Jake Paul. Voy a golpear a todos los Paul, dijo. Si ponen dinero en mi bolsillo, este tipo de Logan Paul, Jake Paul, quien quiera que sea Paul, si ponen dinero en mi bolsillo, por supuesto que los voy a golpear. He estado peleando contra hombres que han estado entrenando desde los 7 y 8 años, para hacerme lo mismo que yo quiero hacer con ellos. Pelear contra tipos como ellos es una ventaja. La UFC tendría que firmar, pero nada es imposible. A Dana no le gustan esos chicos y Dana sabe que iré allí y les haré daño a esos niños. Paddy Pimblett ha entrado con mucha fuerza en la UFC, con un knockout en el primer asalto en su debut, que lo sitúa como una interesante promesa. Y para continuar llamando la atención, recientemente criticó a Sean O'Malley, a quien calificó de cobarde y de peleador incompleto al que le falta grappling. Y Sean O'Malley respondió: no sabía que estaba hablando basura de mí. No es muy agradable, tal vez solo sepa que hablar mal de mí es publicidad. Dijo que tengo mal grappling. Me pregunto por qué la gente asume que tengo mal grappling, así que es extraño que algunas personas simplemente asuman porque soy un buen golpeador, debo ser un mal luchador. Cabe mencionar que probablemente ambos nunca se van a enfrentar en la jaula debido a que Sean O'Malley pelea en las 135 libras mientras que Paddy Pimblett lo hace en las 155 libras. Quizás podrían encontrarse en las 145, pero seguramente cada uno seguirá su camino. Charles Oliveira le responde a las críticas de Justin Gaethje. La larga trayectoria de Charles Oliveira por el cinturón ligero de la UFC es un ejemplo para muchos peleadores, pero existe gente que desmerece el hecho. La última semana, Justin Gaethje, en entrevista con ESPN, aseguró que la división ligera perdió seriedad tras el retiro de Khabib y el combate entre Charles Oliveira y Michael Chandler. En una entrevista con Chertoff, Charles Oliveira no pasó por alto las declaraciones del ex campeón interino. El actual monarca de los ligeros habló de todo el esfuerzo que hizo para llegar a lo alto de la división y aprovechó de mandar un recado al americano. Lo único que tengo para decir a Gaethje es que haga su trabajo, gane sus peleas y gane su oportunidad como yo hice. Yo voy a estar aquí con mi cinturón. Cuando tú tengas 9 victorias consecutivas, tú puedes reclamarle a Dana. Hace 9 meses atrás yo estaba en la 7ª posición, buscando una oportunidad con un top 5. 10 días antes del UFC 256, el oponente de Ferguson se lesionó y yo estaba en forma, listo para aceptar la invitación de UFC, explicó Charles. Un interesante combate peso medio será la pelea estelar de UFC Fight Night del 23 de octubre. El brasileño Paulo Costa vuelve al octágono a un año de su última pelea para enfrentar al italiano Marvin Vettori. El combate fue anunciado por la organización la tarde de este miércoles. Costa intentará recuperarse de la derrota frente a Israel Adesanya en UFC 253, donde fue noqueado en el segundo round. Esta derrota terminó con un invicto de 13 peleas. Ahora, una victoria frente al italiano lo podría dejar cerca de una nueva pelea por el cinturón de peso medio. Vettori viene de perder su revancha frente a Israel Adesanya en UFC 263. La derrota terminó con una racha de 5 victorias. El peleador de Kings MMA destaca por su fuerte grappling con 9 victorias por la vía de la finalización. Este será el chance de medirse striking frente al brasileño. UFC Fight Night del 23 de octubre se realizará en un lugar todavía por definir.
Khabib quiere que Islam Makhachev sea el primer peleador en finalizar a 2 años. Dueño de una racha de 8 victorias en UFC, Islam Makhachev tendrá el mayor desafío de su carrera en UFC 267, cuando enfrente al ex campeón ligero Rafael dos Anjos. El tutor y entrenador de Makhachev, Khabib, habló del próximo desafío de su público. En una entrevista con RT Sport, Khabib destacó la experiencia de Rafael dos Anjos como el principal peligro para Islam. Es muy experimentado, él peleó 5 rounds muchas veces y enfrentó a varios peleadores de gran nivel. Él me enfrentó a Kamaru, a Covington, a Paul, un montón de peleadores. Él se enfrentó a Álvarez, él tiene mucha experiencia en grandes peleas. Experiencia que puede ser una de las cartas bajo la manga, analizó Khabib. A pesar de respetar la experiencia de Rafael dos Anjos, Khabib mostró confianza en una victoria de Islam Makhachev y afirmó que espera que su pupilo sea el primero en someter al experimentado brasileño. Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Den like, suscríbanse y compartan, así ayudarán a que sigamos creciendo en la comunidad. Hasta el próximo video.